Bienvenidos a la asamblea, a la cuarta asamblea de Ágora, y el tema que nos reúne en este momento es la salud mental. Vamos a tratar de hacer como una especie de introducción a la salud mental para, digamos, posteriormente poder tocar temas a mayor profundidad, ¿no? Voy a hacer como una especie de introducción muy rápidamente y luego vamos a empezar a hacer algunas preguntas porque la idea es que podamos hablar, digamos, con cierta libertad acerca de este tema que considero que es muy importante. Y en general, la salud mental está definida por la OMS como un estado general de bienestar mental, que tiene mucho que ver con las emociones, que es un estado que nos permite, como seres humanos, desarrollarnos, digamos, en todo nuestro potencial, en todo lo que se debería desarrollar un ser humano, que implica un desarrollo individual de las habilidades, de las capacidades que nos permite, por ejemplo, estudiar, aprender alguna actividad, poder trabajar también, poder ofrecerle algún servicio o alguna actividad a la comunidad en la que vivimos, ¿no? Evidentemente hay una relación muy importante entre el desarrollo del individuo y el desarrollo también, incluso socioeconómico, de la misma sociedad. Es por eso que la salud mental es tan importante. Pero yo quería preguntarles a ustedes qué consideran que es la salud mental. Después de esta introducción así tan rápida, quería preguntarles su opinión. ¿Qué consideran que es la salud mental? Ok, bueno, pues yo, por ejemplo, encontré que la salud mental es un estado de bienestar que tiene tres áreas. Es la salud física, debe de ser salud mental y salud social. Dice que todo este bienestar debe de estar producido por el individuo y se debe de externar, se debe de ver. ¿Cómo se va a ver? Se va a ver teniendo buenas relaciones, teniendo siendo productivo, siendo estable, siendo una persona funcional y debe de encajar como dentro de su engrane social donde se está desarrollando. Bueno, Ale, mira, como te comenté, la salud mental abarca la parte del individuo psicológica, también la física y tiene que ver también con el desarrollo que tiene dentro de su medio. Uno de los mitos precisamente es que hablar de salud mental solamente es hablar como de algunos tipos de trastornos o enfermedades que puedan llevarse a cabo o tratados por un psicólogo o por un psiquiatra. Sin embargo, no es así. Es como un complemento de cómo está el individuo en general, ¿no? Salud mental también, uno de los mitos que tiene, está como muy arraigado al pasado, ¿no? A que ha sido como muy, criticado la forma en que se ven hacia los que tratan de ayudarnos a desarrollar como una mejor salud, en cuestión de psicólogos, en cuestión de psiquiatras. La historia nos ha dicho de que estos, estas personas solamente pueden ayudar a la gente que está muy mal, o a la gente que está loca, o a la gente que, pues, ya no tiene como algún tipo de solución cuando tienen que ir al psiquiatra, ¿no? Por ahí mismo en el chat estaban hablando de que cuando uno tiene ya una enfermedad mental de otro nivel, pues lo ideal es como medicarlos y a partir de medicarlos empezar como algún tipo de tratamiento. Sin embargo, pues evaluar un trastorno o una enfermedad mental requiere un proceso de medición en diferentes áreas. Debe de ser un proceso médico para descartar que sea algo biológico, debe de ser un proceso psicológico para descartar que haya algo que también siga afectando y ya posteriormente se puede dar como un tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, la historia nos dice que no era así. ¿Por qué? Porque en Europa hace muchos años, por ahí de 1800, se inventaron
los hospitales psiquiátricos. ¿Y para qué eran esos hospitales psiquiátricos? Era como otra forma de controlar a la gente, otra forma de meterle miedo, otra forma de decirles: "Te tengo controlado". Entonces, ¿a quiénes se metían ahí? A las personas que pensaban diferentes, a las personas que no concordaban con los ideales del tiempo, entonces empezaban a meter a la gente ahí, les daban medicamento y si no estaban mal, terminaban muy mal, nunca salían de ahí porque realmente no había un tratamiento. Actualmente, pues ya se ve de otra manera el trato que tienen los hospitales de salud mental, porque ahora ya se llaman hospitales de salud mental y están como más enfocados a tratar gente de entrada por salida. Pocas personas necesitan como internamiento, por lo menos aquí en México, ¿no? Y se trata como de evaluar todos estos aspectos, así como te lo mencioné, primero el fisiológico, luego el psicológico y por último se les diagnostica con un tratamiento psiquiátrico, pero de preferencia que sea un paciente transeúnte, que no se quede hospitalizado a menos de que sí requiera estar hospitalizado. ¿Qué requerimiento debe de tener? Que esté poniendo en peligro su salud física, ¿no? Ese es como uno de los mitos que la mayoría de la gente conoce, que los hospitales psiquiátricos son como para gente loca. La gente, tú le hablas de un tratamiento psicológico psiquiátrico, lo primero que te contesta es yo no estoy mal, pero la verdad es de que ya hemos avanzado tanto que actualmente las baterías de medición pues ya nos ayudan a diagnosticar qué es lo que realmente tenemos y siempre pensar que un tratamiento a tiempo nos puede salir hasta más barato y más beneficioso que dejar avanzar como algún tipo de depresión, ansiedad, no sé, ¿no? Todo este tipo de cuadros que a veces tenemos y no precisamente porque estemos como desarrollándolo de la nada, a veces simplemente el estrés del trabajo, el estrés de la vida, como tú lo mencionaste, una pandemia que nos tuvo encerrados mucho tiempo, donde solamente nos llegaban noticias malas, donde nadie sabía qué hacer, el mundo se volvió loco. A partir de ahí, pues la OMS se dio cuenta de que los tratamientos psiquiátricos eran indispensables. Se mandó por ahí un oficio donde se le pidió a los gobiernos brindarlos de manera gratuita y también se empezaron a manejar números de emergencia para atender a la gente y tratar todo este tipo de síntomas que la pandemia estaba llevando. Al menos aquí en México sí hubo como mucho ese tipo de acción, pero la verdad desconozco si en otros países se habrán llevado como de la manera en que se llevó en México. Bueno, aquí en Colombia, digamos, no vi lo que tú nos comentas, pero yo quería aprovechar este tema para preguntarles a todos ustedes cómo vivieron la pandemia. ¿Sí? ¿Su salud mental se vio afectada en alguna medida debido a la pandemia? O, sí, por favor, Chihiro, coméntanos tu opinión. Pues quería agregar un poquito sobre lo de los mitos de la salud mental, que mucha gente cree que de pronto, o hay poca gente, ¿no? Que tal vez cree que las enfermedades mentales tal vez son contagiosas o que son poco comunes, cuando también yo pienso que más de una persona en general, casi la mayoría, creo yo que de alguna manera cada uno tiene como un trastorno, ¿no? Como un trauma mental o seguramente por lo que uno haya vivido, ¿no? Puede ser un mito, ¿no? Volviendo al tema de la pregunta que hiciste, uy, no, la pandemia a mí me dio duro. No sé si, bueno, aunque dice, o sea, yo desde pequeño, según tengo entendido, sufro de ansiedad, aunque pues eso me lo dieron, o sea, me lo definió el psicólogo después de la pandemia, hace como 2 años, me dijo, no, tú tienes ansiedad. Y lo que provoca mi ansiedad es que yo como mucho y me preocupo por bodas, no sé por qué. Pero la pandemia a mí me dio muy duro. El encierro, yo no soy claustrofóbico, pero el encierro a mí me dio duro. De no poder salir, de no poder comunicarme con nadie. Yo que soy una persona súper sociable, me aburría en la casa, comía y comía y comía y lo que hice fue engordar. Porque yo antes de la pandemia estaba delgado. Y engordar y a lo último dije, no, qué estrés.
Ya me vi todas las series de Netflix, ya me volví bueno jugando parques, no sé qué más hacer. O sea, el aburrimiento inundó mi cabeza, pero fue muy feo. La pandemia para mí fue fea. Y eso de estar con tapabocas, como el no poder respirar bien, sentir que uno se ahoga con ese tapabocas en la cara, no, horrible. Pero pues ya menos mal, pues el planeta como tal salió de eso, ¿no? O yo no sé si fue también de pronto algo psicológico, pero cuando me apliqué la vacuna contra el coronavirus, no sé, me sentí re mal, no sé, como enfermo, me dolía el brazo, yo decía, no, ¿qué está pasando? No sé qué hacer, pero pues bueno, así pasé yo la pandemia. Bueno, menos mal, sí, menos mal pasó la pandemia porque ciertamente fue un momento bastante complicado. Pero cuéntanos, ata la cadena. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Una disculpa, Buenas hasta ahorita noches. me conecté. Estaba aquí viendo la tele. Bueno, la pandemia, ¿cómo me pegó a mí? Pues mira, como dice Shihiro, sí, ya casi como 5 meses después de que estábamos encerrados, sí me empezó a dar como ansiedad, pero yo la traté de canalizar de otra forma. ¿Sabes qué? Me dediqué a cocinar. Empecé a ver muchas recetas de TikTok y empecé a hacer platillos que nunca había yo hecho aquí en la casa de ustedes. Entonces eso como que me tranquiliza un poco, porque sí, no saber de mis hijos, no poder verlos, no saber cómo están, sí llega el momento en que sí te pega, creo que a cualquiera nos pegó, ¿no? Y entonces, eh, pues yo lo canalicé de esa forma, me ponía a jugar aquí en la computadora y zombies y plantas y zombies, pero más que nada lo canalicé en la cocina. En la cocina fue donde aprendí a hacer un montón de cosas y esa fue mi experiencia. O sea, fue realmente feo. Yo nunca me vacuné, la verdad, nunca quise ponerme la vacuna contra el COVID porque pues yo traigo pues una enfermedad y desgraciadamente a mi familia pues como que no le fue muy bien, todos tuvieron reacción y yo dije, no, pues no, no me la pongo y mejor me cuido. Lo que sí, me daba un poquito de ansiedad cuando tenía que salir y ponerme cubrebocas, yo sentía que no podía respirar. Bueno, esa es mi experiencia. Gracias, ata la cadena. Am, no sé si alguien más quiera comentar, pero yo creo que aquí podemos, digamos, introducir un tema bastante importante que es la ansiedad, el estrés. Y ciertamente que hay, pues, hay cosas que nos causan bastante ansiedad, hay momentos, digamos, de la vida que van a tener bastante estrés y ciertamente que una pandemia, que tal vez es algo que nunca habíamos experimentado, pues es algo que nos causa bastante ansiedad, ¿no? Y lo que decía Chihiro también es cierto, ¿no? El comer, digamos, es una manifestación de esa ansiedad, porque, pues porque cuando comemos nos sentimos bien, hay una liberación de dopamina, lo cual hace que te sientas mejor, te sientas como más relajado en cierto sentido. Tú asocias el comer con sentirte bien. Entonces, cuando estás ansioso, tú dices, no, yo voy a comer algo porque de esa manera yo me siento mejor. Y bueno, obviamente que hay que controlar ese tipo de cosas porque pueden llevar, pues, a enfermarnos, ciertamente, ¿no? Em, Chiji, cuéntanos y luego ata la cadena. No, sí, así como tal cual describiste, sí. Y yo pensaba que no, que simplemente eran ganas de comer. Pero pues cuando fui al médico hace 2 años, de una vez el médico me dijo, estás subido de peso. Entonces tienes que, me remitió de una vez a psicólogo y yo, uy, ¿cómo así? Y claro, efectivamente hice los procesos porque acá en Colombia la salud como tal es muy demorada. Eso es, yo creo tú que, Alec, que eres el mediador, ¿sabes? Cómo es la salud acá en Colombia, ¿no? Terrible. Como a los 2 meses que fui al psicólogo, hablé normal y me dijo sí que definitivamente yo tenía ansiedad y que mi ansiedad se veía reflejada en la comida. Porque sí, prácticamente hasta mi novio me ha visto que yo como y como y como hasta que prácticamente me empieza a doler la panza. Es que él ya me dice, no, para.
deja de comer porque yo sé que tú tienes ansiedad. La ansiedad que me provoca a mí, estrés, desespero, o sea, de todo, puede ser por cualquier cosa, puede ser por tanto por una situación económica, o que digamos yo haya citado a alguien y no llegue, o digamos que se ya me haya rompido algo, o sea, a mí me da estrés por todo. Y el estrés que me provoca ganas de comer, prácticamente. Pero pues sí, más o menos funciona así. Y de pronto también, no sé si eso tiene que ver reflejado, pero cuando, digamos, yo era niño, pues a mí me tocaba cuidar a mis hermanos, porque mi papá cayó a la cárcel, mi padrastro cayó a la cárcel y mi mamá pues tuvo que solventarla a nosotros tres. Entonces yo tenía que cuidarlos y cuando yo los cuidaba, digo, "Uy, esos chinos tan fastidiosos, por eso es que no me gustan los niños". En todo caso, eso me provocó hasta gastritis, ¿se llama eso? Sí, a mí me provocó gastritis, solo de cuidarlos a ellos. Yo, un niño de 11 10 años, cuidando a niños de 3 4 años, imagínense, o sea, de pronto eso también puede ser algo que haya provocado mi ansiedad desde niño. Según mi mamá, usted desde niño sufre ansiedad y yo nomás le dije, ¿por qué no me llevó al psicólogo? Incluso hasta el psicólogo me mandó pastas, pero pues yo no me las tomo. No sé. Es que no me gusta, siento que no estoy tan loco para tomar pastas. Chiji, ¿tú fuiste diagnosticado con algún trastorno, digamos, de ansiedad generalizada o algo así por el estilo? ¿O tal vez solamente fue, digamos, la manifestación de la ansiedad, digamos, sin llegar a un trastorno? No, solo fue manifestación de la ansiedad por comida y el estrés. Yo me estreso muchísimo por todo. O sea, tal vez, no sé, hay veces que con solo, no sé, es que es difícil de explicarlo porque pues esto es un sitio de temas muy serios, ¿no? Pero yo creo que es por todo, por lo que veo en la gente, lo que veo en diarios, hasta yo puedo ver una película y veo algo así que me genera estrés, como, ¿cómo se dice eso? Algo que a mí no me parece que esté bien, eso de una vez me provoca estrés y por eso yo mantengo es comiendo. Pues eso ya lo he regulado un poquito porque pues mi novio me ha ayudado en eso, en no comer tanto. Uy, porque yo el año pasado comía cuánta grasa más no podía, imagínate. Imagínense, ya este año ya he regulado un Esto, poquito más eso. este me parece que es un punto, digamos, interesante, y es que a diferencia de las enfermedades biológicas que uno siente en la rodilla, que uno siente el dolor en la cabeza o en determinada parte, que se manifiestan de manera muy concreta, las enfermedades mentales en cambio no. En cambio, las enfermedades mentales son difíciles de alguna manera mm, o sea, es difícil que uno se dé cuenta que está teniendo una enfermedad, bueno, tal vez una enfermedad mental, no necesariamente un trastorno mental, sino tal vez un desbalance, digamos, en la salud mental, porque son Qué cosas. pena, lo alargo un poquito, pues para no alargar tanto el tema. Otra cosa que a mí me parece un poquito difícil de hoy en día, más que todo como para mi generación, creería yo, ¿no? Que siento que esta generación tiene, la mayoría de gente que yo conozco tiene ansiedad de diferentes niveles y es como si la misma sociedad o la gente mayor que uno como que no lo entiende. Le dicen a uno, ¿usted de qué tiene depresión? ¿De qué tiene ansiedad? Es como, es estresante también que como que la gente no entienda qué es la ansiedad. Creen que la ansiedad es algo como pendejo, lo ven a uno así. Yo digo, no, es que tienen que entenderlo a uno cuando uno es ansioso y uno se estresa. Y la gente no le entiende a uno, y eso es muy feo. Ya, no quiero alargar más el tema. Yo anteriormente bueno, les había comentado el tema de la salud mental. La salud mental conlleva un tema de la psicología en análisis de patrones de comportamientos similares. Digamos, por ejemplo, un niño que está sano y tiene esa sed de conocimiento, pero por lo general su conducta lo lleva a ser travieso, juguetón, a explorar cosas. Digamos, un niño que no está bien en su salud mental tiene esos problemas que anteriormente habíamos comentado, como la ansiedad, el estrés, el miedo, y muchas de esas cosas se arraigan a problemas que ya vienen en otro tema que se llama violencia intrafamiliar.
pero sí, es verdad que hay determinantes socioculturales, digamos, y económicos también que terminan afectando termina afectando la salud mental de las personas, ciertamente. Y lo que tú nos comentabas es verdad, ¿no? Cuando hay un niño que tiene algún problema, lo manifiesta a través de determinados comportamientos, a través de ansiedad, a través de depresión, por ejemplo, y por lo tanto sí es importante pues prestar atención qué sucede con esta persona, ¿no? Eh, Atala Cadena, Sí, coméntanos y luego Elena, por favor. Bueno, mira, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Chihiro del tiempo, digamos. Eh, en mis tiempos, porque yo soy una persona pues ya un poquito mucho mayor que ustedes, no había ese tipo de problemas, o a lo mejor no tan, como tan notorios. Teníamos otro tipo de educación, otro tipo de costumbres, otro tipo de muchas cosas. Entonces, el estrés, la depresión y todo eso casi no se manifestaba en ese tiempo. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice Shihiro. Además, creo que hay tipos de estrés, ¿no? Hay estrés manejables y hay estrés que sobrepasan ya, se te salen de las manos. Hay grados de estrés como hay grados de depresión, digo, como las enfermedades, ¿no? Hay grados de diabetes y hay grados de cáncer, podríamos decir. Así son las enfermedades. Siento que así son las enfermedades de la mente. Sí, Atala Cadena. Lo que pasa es que, digamos, existe el estrés normal, que es un estado, digamos, en el que uno se encuentra mucho más activo para poder ser más eficiente en sus procesos, básicamente, ¿no? En lo que uno tiene que hacer. Sin embargo, cuando este estrés no para y se mantiene, ya podemos empezar a hablar de un trastorno del estrés, lo cual evidentemente ya no es algo normal y ciertamente que es necesario tratarlo. Pero ustedes estaban hablando de un punto muy importante, muy interesante, que era algo que también les quería preguntar y es un poco eso, ¿cómo ha cambiado la salud mental? ¿Cómo era antes la salud mental y digamos, cómo es la salud mental de las nuevas generaciones? Y bueno, ustedes ya han ido respondiendo esta pregunta y ya nos han comentado que, pues, que actualmente se puede notar muchos más casos de enfermedades y desbalances en la salud mental, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy interesante, deberíamos analizarlo. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué, digamos, actualmente hay muchos más casos de ansiedad, de depresión, incluso de suicidios, por ejemplo, y de otras enfermedades un poco más importantes de salud mental, como el trastorno afectivo bipolar, bueno, y este tipo de enfermedades, ¿no? Por favor, coméntanos, Elena, y luego Carlos. Pues bien, Ale, los cambios que ha habido se han ido formando a través del tiempo por todo lo que ya hemos visto antes, ¿no? Tener una salud mental implica como varios factores. Entonces, al modificar uno de estos factores, pues obviamente se va a ver la modificación en la salud mental del individuo. Ya habíamos platicado en anteriores ocasiones la parte de la familia, ya habíamos hablado de cultura, ya habíamos hablado de amor, y todo esto, si lo analizamos en una persona, pues te das cuenta de que al ir cambiando todos estos factores, pues puede ser como un factor de riesgo para que esta persona no tenga una salud mental, digamos, entre comillas, estable, ¿no? Como bien dice Atala, antes teníamos otro tipo de educación, volvemos a hablar de lo mismo. Antes la mujer estaba como más tiempo en el hogar, más al pendiente de los hijos. Sin embargo, ahora pues las mujeres tenemos que salir a trabajar lejos de nuestra ronda de trabajo. A veces pues invertimos tiempo en capacitaciones, invertimos tiempo en el traslado y pues estamos hablando de que a veces estamos un lapso de 10 hasta 12 horas fuera de casa. Entonces, ¿quiénes están criando a nuestros hijos? La tele, el internet, las redes sociales, el tío, la tía, los abuelos. eh, y para ellos, pues todo esto es un boom de factores que hacen que pues ellos no tengan como una estabilidad emocional normal, ¿no? No está ahí la mamá como para fortalecer
esa autoestima, como para darle ese tipo de herramientas para que ellos salgan al mundo y puedan como enfrentarlo. Digo, la verdad es de que se hace lo que se puede con lo que se tiene, sí, pero sí hace falta más tiempo de calidad entre las familias. Entonces, todo esto, si lo vemos en micro es en la familia, si lo vemos en macro ya es en una sociedad, pero, por ejemplo, los especialistas de la salud mental, pues también pueden ayudar a dar estas herramientas a los chicos, ¿no? Ya que tanto ha cambiado cómo se ha visto este tema, que dentro de las mismas escuelas ya te obligan a tener un psicólogo, ya te obligan a tener un trabajador social, ya te obligan a tener un médico, que son quienes a lo mejor son los primeros en atender este tipo de casos, ¿no? A los jóvenes, como dice este Shihiro. ¿Por qué? Porque los maestros los mandan, porque ya vieron de que cambian su rendimiento escolar, ya ven que en algún momento dado de la clase se están durmiendo, ya ven que a lo mejor dentro de la escuela si eran personas que no eran conflictivas, ahora son conflictivas. Los maestros son como quienes más se dan cuenta de estos cambios en los chicos, agarran, hacen como un proceso de reporte para que puedan visitar al médico, para que puedan visitar al trabajador social, para que puedan terminar, platicando con el psicólogo. Y bueno, debe de haber como con una continuidad, también debe de haber como una cultura de continuar ese tipo de tratamiento, porque a pesar de que ya cambiaron los estigmas de cómo mucha gente ve a los profesionales de la salud, pues como que piensa que yendo a 2 3 sesiones o, oiga, y si le receta una pastilla para que se le pase rápido, pues no funciona así, porque el psicólogo finalmente te va a dar las herramientas para que tú te desenvuelvas, te defiendas, sepas qué hacer en un momento de estrés, de ansiedad, de miedo, de desespero, de tristeza. Pues si no llevas a cabo las sesiones necesarias, no vas a adquirir esas herramientas bien. Y si tú vas al psiquiatra y le dices al psiquiatra, y si le da una pastilla para que ya no se sienta así, pues sí, de momento ya no va a sentir como ese tipo de síntomas, pero va a empezar a desarrollar otro tipo de cosas porque se va a sentir raro, porque va a sentir que no encaja, porque se va a sentir, pues que todo el mundo está como al pendiente de cómo va, o le da flojera, o le da más sueño. O sea, como que todo esto cambia, no es como tan fácil, eh, Y se que los genera chicos puedan codependencia a desarrollarse. las drogas. Exactamente, porque aparte tiene secuelas, ¿no? Entonces, estos tipos de tratamientos ya con intervención de algún medicamento extra, pues también tiene que ser evaluado, porque hay que checar que no haya como algo a nivel cerebral, algo físico, algo biológico que pueda afectar el medicamento que les están dando. Hay que checar que si no están llevando algún otro tratamiento de manera física, no sé, algún tratamiento de alguna enfermedad crónica, pues sea compatible con el medicamento que les están dando los psiquiatras. Entonces, es como mucho, es como una evaluación multidisciplinaria para poder tratar a alguien que ya sobrepasa los niveles de la normalidad en todos estos síntomas. Perfecto, Elena. Tú nos comentabas un punto importante que es como el acompañamiento familiar. Debido, digamos, a las dinámicas, incluso económicas actuales, esta unidad familiar se ha ido perdiendo un poco y eso podría haber afectado también, estar afectando la salud mental de las personas. Em, Carlos, cuéntanos cuál es tu opinión. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Eh, Mira, lo que están tocando es muy cierto, cómo han ido cambiando las patologías, las enfermedades, las variantes, todo lo relacionado a la salud mental. Como todo es una cadenita, así como dicen el efecto mariposa. Antes no había estos problemas. ¿Por qué? Uno, cómo era en sentido de la urbanización, en tu entorno, cómo era antes, cómo es ahora. El tráfico de antes al tráfico de ahora.
Entonces, todo eso es un conjunto que, como dicen por ahí, el estrés. Empezamos con el estrés. Antes, ¿cuántos eran en tu entorno? ¿Cuántas personas veías? Ahora, ¿cuántos ves? Ahora de ahí, sumándole a los que tienen trastornos mentales, psicológicos o como tú quieras, problemas mentales. Antes, ¿cuántos veías? Ahora, ¿cuántos son? Sea por el estrés, sea por alguna droga, sea por algún conflicto, ansiedad, lo que tú quieras. ¿Sí? ¿Cómo todo eso, esa cadenita se va encontrando unos con otros? Y entonces, por ende, ahorita más con la pandemia, están manifestándose este tipo de problemas de salud mental. Como lo decía en el transcurso del día, es que ya prácticamente nadie tiene una salud mental como tal sana. Yo creo que todos en algún momento tuvimos que haber experimentado un cierto estrés, un cierto maltrato, un cierto bullying, una cierta agresión y te queda esa como marquita y se va haciendo parte de ti. Te cambia en tu mentalidad, en tu personalidad y de ahí pues viene lo que son los tratamientos, como dicen, los diversos tratamientos en las escuelas, cómo manejan, porque digo, antes no había psicólogo, antes era orientación educativa, ahora es psicólogo y los tratamientos son distintos. Si antes llevabas una empatía, ahora ya no, te apegas al sistema de la psicología y por ende la persona solo le están trabajando ciertas áreas de su mente, no en todas, o incluso en lo emocional que puede influir en su mente, no siempre lo manejan, lo tocan, y eso es malo. Es como en el seguro social en los Para, hospitales, te dan tu para complementar un poquito medicamento, lo que tú dices, Carlos, según las estadísticas, todas las personas van a pasar al menos por un momento de quebranto en la salud mental, al menos una vez en la vida. sí, sí, como te digo, o sea, yo creo que nadie está exento. Y Un quería, punto de otra quiebre. cosa, y quería que nos centráramos un poquito en lo que hemos venido conversando, y es que, digamos, los tiempos han cambiado, y a medida que, o sea, y debido a esos cambios, debido a esos cambios también ha habido este aumento, digamos, en los trastornos, en los quebrantos de la salud mental, ¿no? Yo quiero poner el énfasis en una cuestión y es como las exigencias de la vida actual, que aparentemente son mucho más grandes que las que se tenían antes. Y de hecho también quiero introducir el tema de las redes sociales, que es a través de las cuales, digamos que se plantea un mundo idealizado al cual todos debemos aspirar a que cuando tengamos 30 años ya tengamos la vida resuelta, tengamos un montón de dinero, tengamos nuestra empresa, tengamos casi que una familia también a veces, o una pareja y todo eso. Quiero que hablemos un poquito de eso, ¿no? De las exigencias de la vida actual y de las redes sociales también, cómo han hecho daño, porque siento que una causa muy importante por la cual hay tantas, digamos, enfermedades y quebrantos en la salud mental ha sido precisamente eso, ¿no? Las exigencias de la vida actual que va muy de la mano de las redes sociales. Em, Chihiro, cuéntanos y luego ata la cadena, por favor. Pues tú ya más o menos dijiste lo que yo iba a decir, pero sí, pues como en el comentario que hice, a eso era lo que iba a llevar, a lo que iba a ir. La situación económica de antes, por ejemplo, digamos de nuestros abuelos, es muy distinta a la de ahora. Por ejemplo, antes nuestros abuelos a los 20 años ya tenían toda la vida resuelta, tenían hijos, tenían casa, tenían un trabajo estable. Hoy en día un muchacho de mi edad, bueno, de los 18, sale un ejemplo del colegio y ya uno no sabe qué hacer con su vida, porque de los 18 a los 21 no resuelve nada, como se hacía antes. Digamos, la economía ya no va como antes de comprarse una casa más rápida como hoy en día. Y lo que hacen en TikTok sí, es una idealización de algo que puede ser muy poco probable para mucha gente de bajos recursos. Digamos de que tener un iPhone, de que tener un carro
propio, de tener su casa propia. Es que incluso yo he visto que muchos jóvenes de hoy en día no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque no se sienten preparados ni psicológicamente, ni emocionalmente, ni económicamente para tener un hijo. En cambio, digamos, o sea, los abuelos de nosotros antes ya se casaban a los 18, ya tenían 2, 3, 4, 12 hijos. Imagínate, antes yo siento que la población incluso ha disminuido. Por eso, o sea, también, y la cuestión religiosa también ha cambiado mucho. Antes era, de pronto no se veían tanto las situaciones mentales, era porque pues todo era bajo el mando del catolicismo y del cristianismo, y hoy en día como ya todo es más libre, entonces uno tiene más derecho a expresar la libertad de pensamiento que uno tiene. También eso tiene que ver, ¿no? La situación política también es otra. Hay muchos países que no tienen la capacidad económica de solventar un país porque están endeudados, o también la capacidad de solventar la educación en mucha gente. Entonces, digamos, lo que idealizan en las redes sociales es de uno ser rico, tener su casa, tener sus cosas y estudiar lo que uno quiere cuando realmente no se puede. Cuando uno tiene, o sea, una economía baja es complicado. Es complicado uno coger y llegar y pagar 2, 3 millones en una carrera cuando toda la educación se paga. Cuando hay un ejemplo en Europa, digamos, ahí sí hay países que la educación es gratis. O también es complicado, por ejemplo, en Japón, que hay suicidios más que antes. De pronto, aunque yo he visto en las redes sociales también que hablan, ay, que en Japón tienen que tener novio a cierta edad y como que todo es muy estricto, o sea, eso también tiene que ver. O sea, en ese lado la política y la educación es tan estricta que los japoneses no aguantan y se suicidan. Van al bosque ese Aokigahara y se suicidan allá a los 20, 25 años. Es que todo también hay- tiene muchas ramas la situación de la salud mental también. Yo quería tocar un tema que tocaste y es la pérdida de sentido. Antes, teniendo una religión, digamos, mayoritaria, hegemónica, había como un sentido para la mayoría de las personas, mientras que actualmente ese sentido yo creo que se ha perdido un poco debido un poquito como a la relativización, digamos, de estas creencias, ¿no? A esa libertad de que usted puede creer en lo que quiera, pero yo creo que sí ha habido cierta pérdida del sentido del ser humano y eso lleva pues a procesos complicados de salud mental. Pero cuéntanos, Tata la cadena y luego Elena, por favor. Bueno, mira, sí, su vida de hoy de ustedes es como que más demandante económicamente. En aquellos tiempos, bueno, mis tiempos no era tan demandante. Ahora, como dice Shihiro, a los 30 años tienes que ser un super profesionista, tener casa, ya tener tu vida resuelta. Y todo eso viene de las redes sociales. ¿Por qué? Porque te están diciendo, si no, ahí les va un comercial. Si no tienes ropa de Shane, ah, no, pues no la haces. Los influencers también son parte de ese tipo de influencia, digamos, de que hoy, mira, yo soy influencer y ya tengo un carrazo y ya tengo una casa y ya me fui a viajar y ya hice esto y ya hice el otro. Si no compras tal producto, pues no eres de la onda, como dicen, ¿no? Y antes también, como dices tú, sí, la religión tenía ¿cómo te diré? Un lugar primordial en la familia. Nosotros, bueno, mi casa era de los domingos a misa, ¿eh? Entonces había otro tipo de educación religiosa. Ahora, pues sí, cada quien cree en lo que quiere. Pero antes siempre predominó, cuando yo era joven, el catolicismo. Era muy raro ver personas de diferente religión. Sí, así es. De hecho, me recuerda una historia aquí muy cortica, y es que, por ejemplo, algunos papás les dicen a los hijos, mire, yo a su edad yo ya tenía esto, yo ya había hecho esto, yo había hecho un montón de cosas y usted no lo ha hecho. Pero pues también es porque ahora es mucho más complicado hacerlo. Antes, una sola persona, el hombre, digamos, salía a trabajar y podía conseguir su casa y podía mantener a su mujer y a sus hijos y pues pagarles prácticamente todo. En cambio, actualmente no se puede. Actualmente para llevar un hogar hace falta el trabajo del hombre y de la mujer también. Por lo tanto, también tocamos el tema que nos había comentado Elena, y es que
ya no hay tanto acompañamiento por parte de la familia hacia pues este nuevo individuo que se está desarrollando, ¿no? Coméntanos, Elena, y luego Carlos, por favor. Sí, me vino justo a la mente ahora que Shihiro estaba platicando de cómo es Japón, Corea, ¿no? Corea, que es como de los países más estrictos en cómo van los tiempos de desarrollo del individuo, en a qué edad ya te debes de casar, a qué edad ya debes de estar trabajando, a qué edad ya te debieron de ascender, a qué edad ya no eres útil para trabajar dentro de una empresa, pues estamos hablando que es uno de los países con más suicidios en el mundo, ¿no? Es un país donde estéticamente tienes que cuidarte sí o sí, debes de tener una medida, debes de tener un peso, debes de tener un tono de piel, debes de tener cierto nivel socioeconómico para poder casarte, ya no se te permite tener determinado número de hijos que tú quieras. Entonces, están tan oprimidos de Estricta. alguna manera socialmente, que pues todo eso les causa tanto conflicto a nivel personal, a nivel emocional, que es por eso de que la gente pues termina matándose, ¿no? Cuando ven que ya no están cumpliendo con los estándares que se les están exigiendo, pues la opción no hay de otra, hay que matarse. ¿Por qué? Porque los mismos papás presionan a los hijos para que lleguen a alcanzar esos niveles que la sociedad les están exigiendo, ¿no? Entonces, si tú no estás alcanzando esos niveles, pues ni siquiera tu misma familia te está reconociendo como una persona que pertenece a ese núcleo familiar, como que te rechazan. Y la verdad es de que todo esto de la tecnología, pues ha hecho de que la gente que estamos del otro lado nos enteremos de cómo viven y de cómo están ellos mentalmente, por ejemplo, ¿no? Sí, es terrible, ciertamente es una situación terrible y es que me parece muy paradójico en el sentido en el que tratan de alcanzar cierta perfección, pero en el fondo se sienten muy mal. En el fondo están destruidos como personas, pero tratan de tener cierta perfección y esto me recuerda a redes sociales como Instagram, en donde la gente se presenta como que está súper bien, está súper feliz, tiene vidas perfectas, puede hacer un montón de cosas, pero en el fondo se sienten mal, se sienten vacíos. Incluso algunos de estos influencers terminan quitándose la vida y uno no entiende por qué aparentemente tenían pues todo, ¿no? Todo lo que cualquier persona podía desear. Coméntanos, Carlos, por favor. Mira, ahorita que estás mencionando lo de la tecnología y esto, ahorita alimentando esa parte de lo que mencionas. Actualmente, ya ves que hace un tiempecito surgió esto del metaverso, el crear un mundo virtual en el cual tú te pintas un tipo de persona, una vestimenta, un nivel de clase e interactuar con otras personas de otras regiones. Ahorita todavía no lo han promocionado mucho, porque pues todavía está en fase de desarrollo, pero el día que se implemente, así como salen los juegos famosos como el Halo, el que ahorita está, ¿cómo se llama? El Free Fire, que es el que está de moda. Cuando empiece el metaverso a tener ese auge, vas a ver el tipo de mentalidades con las que te vas a encontrar. Y esto lo comento porque tan solo yo, como veo en Mercado Libre, estoy perfilando a cada cliente con el que interactúas. Entonces te pones a pensar, si aquí a través de un aparato, de un celular, a través de esta mensajería, tú vas conociendo cómo es esa persona, ahora imagínatelo en persona cómo ha de ser. Y este me parece que es un punto bastante importante porque creo que gran parte de los problemas de salud mental actualmente presentes tienen que ver con la desconexión con la realidad, con la verdadera realidad. A través de las redes sociales creo que vemos una realidad que no es real, una realidad virtual que realmente nos desconecta de la realidad. Y creo que eso es lo que termina afectando a muchas personas, que nuestros chicos estén con el celular todo el día,
que no tengan contacto incluso con las personas, que no tengan contacto con la naturaleza, por ejemplo. Creo que eso lleva a procesos de ansiedad, de depresión y todo esto. Josué nos comenta en el chat del grupo que en tiempos antiguos la economía del país era buena, pero había poca educación y libertad de expresión. Los jóvenes, teniendo cierta precariedad económica, tuvieron que trabajar desde pequeños. Por eso a cierta edad los jóvenes ya tenían casa y esposa, pero son los tiempos de los abuelitos que tuvieron que pasar todas las adversidades para lograr tener un estatus económico. Cuéntanos, Ata la cadena. Sí, pero te digo que eran diferentes, sí, reitero, eran diferentes tiempos. Había más poder adquisitivo para que te hicieras de una casita o de tus muebles. No había tanta influencia de los medios como ahorita de internet y todo eso, que tus muebles tienen que ser de Europe o tienen que ser de tal lugar porque te ponen unas casas de ensueño, ¿ves? Y en aquel tiempo no, o sea, en aquel tiempo había más poder adquisitivo. Yo creo también que han aumentado las exigencias, mientras que antes teniendo una casa normal, digamos como lo que tú dices, con unos muebles normales, la gente podía vivir feliz. Ahora como que el mismo sistema te lleva a que tengas que comprar mejores cosas, que tengas que demostrar que puedes comprar cada vez mejores cosas a consumir, porque de alguna manera también ha habido una romantización de ese consumo. Algo así como que si tú eres capaz de pagarte tus viajes y tus experiencias y de comprar cosas, pues como que sí vas a ser feliz. Pero si no tienes todo eso, entonces no lo vas a hacer. Y yo creo que eso ciertamente ha afectado la salud mental de varias personas. Carlos, cuéntanos. Mira, ahorita que mencionas esa parte de las exigencias, es que actualmente la gente, como hay cosas que no pueden idealizarse, lo hacen a través de otros, como mencionas, las exigencias. Ah, si yo no puedo tener esto, la persona que se vaya a estar conmigo lo va a hacer y lo voy a inducir a, porque eso sucede. La otra persona sufre ese sometimiento, ese wash a su mente y empiezan las exigencias. Ahora, cuestión de lo económico. Ahí es cuestión educación financiera. Anteriormente la gente tenía tiempo hasta para hacer sus cuentas, se administraban sus recursos. Ahora, como ya está la tecnología, aparte de que pues, las influencias, las malas influencias, los han hecho hacer un poco más perezosos en ese aspecto. Porque digo, sí, la economía yo sé que no es como antes, pero incluso hay oportunidades que muchos dejan ir. Por ejemplo, te voy a poner en mi caso, yo no soy contador, yo no estudié finanzas, actualmente soy corredor de bolsa de valores, pero para entrar a ese mundo tuve que aprender de alguien. Esa persona fue una buena influencia, ¿sí? Y de ahí fui creciendo y ahora soy lo que soy, pero no estudié eso. Ok, perfecto. Bueno, hemos visto más o menos cómo ha ido cambiando la salud mental, cómo ha ido cambiando a medida que también van cambiando los tiempos, ¿no? Algo que tenemos que mencionar ciertamente es que los trastornos mentales solamente pueden ser diagnosticados por un profesional de la salud mental. Ciertamente que uno puede hacer un proceso de indagación, uno puede mirar si tal vez cumple con algunos criterios, uno puede pensar que quizá tenga algún trastorno, pero efectivamente solamente el profesional de la salud es la persona indicada y adecuada para diagnosticar cualquier tipo de trastorno mental. Sí, justo ahorita que Shihiro está hablando de los trastornos con los que vienen niños ya desde su nacimiento, pues solamente aclarar que esto ya tiene que ver más con cuestiones biológicas y genéticas. O si el papá o la mamá ya tenían este tipo de síndrome, ¿no? Y lo pasan a heredar. También se puede dar, por ejemplo, por cuestiones de alcoholismo o de drogadicción, pues los niños ya nazcan con algún tipo de síntoma o con algún tipo de síndrome. Entonces, por eso es que es bien importante cuando se evalúa a algún paciente,
pues también tratar la historia clínica, ¿no? Ver su historia y ver desde dónde está viniendo esto. Ahora también pusiste de Shihiro de los traumas ocasionados después de algún evento. Este tipo de traumas se van a presentar después de un accidente, después de algo social, alguna guerra, un COVID. Los trastornos que vienen después, pues ya son generados y se llaman post-trauma, ¿no? Precisamente por eso su nombre. Súper, yo creo que podemos empezar a hablar de los determinantes de salud mental, o sea, aquellos elementos de alguna manera que van a determinar de manera positiva o negativa el estado de salud mental de alguna persona, ¿no? Y sabemos que hay diferentes, pues, determinantes, ¿no? Algunos que son psicosociales, un poquito como los que ha comentado Elena, como por ejemplo la presencia de una guerra, digamos, ¿no? El experimentar, por ejemplo, una guerra puede ser ciertamente traumático para las personas. Por ejemplo, las pandemias ciertamente también pueden llevar a algún tipo de trastorno mental o algún tipo de desequilibrio de la salud mental. Las situaciones socioeconómicas complicadas, ¿no? Digamos la pobreza y este tipo de cosas ciertamente también pueden ocasionar este tipo de cosas. Sin embargo, es una cuestión curiosa porque digamos que no todas las pandemias o no todas las circunstancias socioeconómicas causan enfermedad mental en las personas, ¿no? O sea, hay como un componente también individual, ciertamente, que tiene que ver con cosas como la genética, por ejemplo, como incluso cuestiones de enseñanza, ¿no? Como la capacidad, digamos, como la capacidad, por ejemplo, de resiliencia que nos hayan enseñado nuestros padres, por ejemplo, como el consumo de drogas, incluso también está relacionado con la aparición de diferentes enfermedades mentales, ¿no? Mm, pero yo quiero que hablemos un poquito como de esos determinantes de salud mental. ¿Qué otros determinantes, digamos, afectan la salud mental? Una pérdida de algún ser querido, eso puede Sí, también detonar cierta situación. Cosas digamos, están fuera de nuestras manos, o sea, que salen de nuestra vida cotidiana. perfecto. Digamos que pueden ser situaciones, digamos, traumáticas en cierto punto, pero a veces no son tan traumáticas, ¿no? A veces hay brotes maníacos causados, por ejemplo, no sé, porque la persona obtuvo un ascenso muy importante, entonces como que se lo creyó mucho y hay un brote maníaco a partir de este tipo de cosas que uno puede considerar no son traumáticas y todo lo contrario, son bastante buenas. Sin embargo, es que también hay un componente muy individual en este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, Josué, coméntanos y luego Carlos, por favor. No está como el estrés, la ansiedad, digamos, las variantes que llevan a las ansiedades como, por ejemplo, el comer, el fumar, las drogas, este, por ejemplo, situaciones de riesgo que causan traumas, situaciones determinantes en violencia intrafamiliar. Ciertamente. ¿Qué nos puedes comentar, Carlos? Mira, pues aquí hay también lo que no se menciona mucho, y lo mencionan los psicólogos, el factor disparador, porque a veces luego la persona tiene latente ese trastorno o ese problema y ya no más falta el detonante. Como menciona Tala, puede ser alguna pérdida, alguna desilusión, alguna decepción, algún hecho en el cual lo presencia, incluso, em, por decir en cuestión en el trabajo, el que para un puesto tomen en cuenta más a una persona con una carencia de preparación y a ti no te toman en cuenta. Pueden ser detonantes a desencadenar un trastorno y Hablas son por de algo le estrés llaman laboral. enfermedades silenciosas, porque sí llegan a desencadenar un trastorno que luego se puede volver algo mal
en la mente de la persona y pues se pierde, cae, incluso puede dar un giro de 360 grados y son cuestiones que muchas veces solamente la única salvación es un profesional de la salud o en esta área, como mencionan, un psiquiatra o algún psicólogo que tenga alguna especialidad en estas áreas, porque son detalles que muchas veces la gente no toma en cuenta porque la gente de ahora ya carece de un criterio para discernir cuando esta persona ya necesita una ayuda. Lo que pasa es que, como les comentaba, las, los desequilibrios en la salud mental son complicados es complicado darse cuenta cuando uno tiene un desequilibrio en salud mental. Es mucho más fácil sentir el dolor en la rodilla, sentir el dolor físico, pero cuando es una cuestión emocional, cuando es una cuestión mental, es mucho más complicado. De hecho, sí se sabe que desde el momento en que la persona empieza a padecer este tipo de cosas y busca ayuda, puede pasar mucho tiempo, pueden pasar años. Por lo tanto, yo creo que sí es importante, evidentemente, hablar de estos temas y tratar de hacerse consciente de las emociones. Por ejemplo, Chihiro nos decía que pues él empezó a comer, pero pues tampoco es que se hubiera dado cuenta de que lo hacía era por la ansiedad. Seguramente que él pensaba era que tenía hambre, que simplemente quería disfrutar de un buen platillo, pero en el fondo, pues lo que había era que estaba tratando de regular su ansiedad a través de la comida, ¿no? Y en ese sentido también es muy importante que tratemos de buscar estrategias que sean adecuadas, que sean asertivas para tratar estos desequilibrios en la salud mental, ¿no? Porque, porque pues puede que la comida nos sirva en cierto momento, pero pues lo que decía Chihiro, ¿no? Finalmente me terminé engordando, eso me puede afectar la salud pues física, ¿no? Puede llevarme, por ejemplo, a una obesidad, por ejemplo. Después comía mucho y hasta el punto en que me dolía la barriga, digamos, ¿no? Me dolía de tanto comer, entonces es importante eso, ¿no? Y Atala Cadena también nos comentaba que ella pues sí tuvo un momento así como complicado en la pandemia, pero que finalmente ella a través de la cocina eh, pudo superarlo de alguna forma, ¿no? A través de cocinar, a través de este tipo de actividades que sirven para regular la ansiedad, digamos en este caso, ¿no? Y yo pienso que hasta la cadena pudo canalizar ese estrés buscando algo para este, distraer su mente y eso le ayudó bastante. Claro, y precisamente eso es lo que de alguna manera tenemos que hacer todos, ¿no? Darnos cuenta de cuál es el estado emocional en que nos encontramos y también buscar las herramientas adecuadas para poder, digamos, canalizar esas emociones, ¿no? Cuéntanos, Ata la cadena y luego Chihiro y luego Carlos. Ajá, pues mira, es que, por ejemplo, a Chihiro le dio por comer, a muchos les dio por fumar, otros les dio por tomar, pero esas cosas llega un momento que como que te dan la tranquilidad. Digo porque yo fumo, ¿sí? Y no fumo mucho, pero sí fumo. Entonces, sí hay veces que el cigarro, aunque no sea cierto, pero para mí psicológicamente el cigarro me calma. A lo mejor a Chihiro así le pasó, que la comida lo calmaba. Llegas a un estado que te sientes tranquilo. Con el estómago lleno, él se sentía tranquilo. Yo fumando a lo mejor me siento tranquila. Hay gente que tomando se siente tranquila. Claro, pero también es importante darnos cuenta este tipo de cosas que tan buenas también son para nosotros, porque puede que en el momento fumar o comer o tomar te hagan sentir tranquilo, pero ciertamente que pues el consumo de cigarrillo te va a hacer daño tarde que temprano. Y si tú comes mucho también te va a hacer daño, porque eso, como nos comentaba Chihiro, le termina doliendo el estómago o termina pues engordándose más de la cuenta y pues eso obviamente que finalmente pasa algún tipo de factura.
Yo, por ejemplo, quería comentarles también mi experiencia y es que yo tengo trastorno afectivo bipolar. Eso hace que mis emociones en cierto punto sean muy como exageradas, ¿saben? A veces como más depresivas y a veces un poquito más arriba, más maníacas de alguna manera. Y yo lo que hacía de alguna manera era, o sea, lo controlaba, digamos, fumando marihuana. Pero en el fondo, ¿qué tan bueno es eso? Qué tan bueno puede ser para mi salud, pues biológica también, incluso mental, ¿no? Entonces sí es muy importante darnos cuenta de qué tan bueno pues pueden ser este tipo de cosas y buscar, de hecho, más bien herramientas o vías para canalizar esas emociones que realmente sean asertivas, ¿no? Y que tal vez nos puedan hacer mejor, no sé, por ejemplo, la cocina. La cocina es algo que te va a permitir desarrollar habilidades, crear platos, tal vez invitar a tu familia y todo ese tipo de cosas. Son cosas que al final van a ser buenas, ¿no? Mientras que tal vez fumar, mientras que tal vez tomar, mientras que tal vez comer mucho, pues sí puedan llevar a que haya un deterioro, de hecho, de la salud biológica, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta eso. Cuéntanos, Chihiro, y luego Carlos, por favor. Quería también tratar otro tema sobre la depresión, aparte de la ansiedad. La depresión siento que es hoy en día que mucha gente generalmente, o sea, en generalidad, todos sienten por lapsos, ¿no? Digamos lo que yo comentaba en los otros grupos, decir, uy, que se me parecía súper extraño, que no tanto por esa vaina del eclipse, o sea, apartemos del eclipse, hablemoslo serio. O sea, que es extraño que mucha gente hoy en día se sienta perdida, que se siente que no avanza, que no sabe qué hacer en su vida, que se siente como vacía de cierta manera. O sea, eso conlleva mucho a la depresión. Y suena raro, pero parece como una depresión colectiva de lo que se está viviendo hoy en día, de todo lo que uno ve, ¿no? Por las redes sociales, de todo lo que uno se entera, de que digamos, el dinero hoy en día ya no alcanza, que la comida es más poquita, que de pronto en algún momento los recursos se van a acabar, y pues que todo el mundo entra como en ese estado de depresión y decir, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces uno entra en depresión horrible. Y por otro lado, el buscar ayuda y buscar vías es complicado. O depende, ¿no? Es que pues, hay muchos factores. Por ejemplo, hay familias que suelen ser más afectivas y que están pendientes de sus familiares, como hay otros que no les vale, qué pena la palabra, les vale huevo, por no decir, no decir otra. O sea, digamos, si pueden verme a mí depresivo y en mal estado, les va a dar exactamente igual. Y digamos, si una persona no recibe la ayuda necesaria, de alguna manera, tanto sea en el colegio como las amistades o como la familia, es complicado. Porque también hay gente, digamos, un ejemplo, el vicio de la marihuana acá en Colombia y la cocaína. Muchas personas que consumen se juntan con gente que aún consume más. Y eso conlleva que sigan consumiendo ahí en su círculo y no tengan ayuda. Y hay veces uno va a decir, oye, mira, ven, yo te ayudo, y como que se vuelven violentos, como que no quieren que uno les ayude, porque yo he estado en muchas casas de rehabilitación y son muy pocos los que se llegan a rehabilitar sobre sus traumas, tanto afectivos como emocionales, para dejar la marihuana, que es como el vicio que más se ve acá en Colombia. Entonces es complicado llegar a una vida de ayuda. O hay mucha gente que también, digamos, un ejemplo, mi papá me contaba que cuando estaba en la cárcel, la gente veía en la ayuda era el cristianismo. Él se volvió cristiano por dejar su vicio en tomar, porque él tenía era el vicio de tomar y de gastarse la plata tomando para sentirse bien. Entonces es complicado. Hay muchos factores de donde uno puede sacar las vías de ayuda para superar el trauma que uno tiene. Eso creo yo, no sé. Bueno, tú tocas, digamos, dos temas muy importantes, que son el tema de la depresión. Me gustaría que pensáramos qué es la depresión y cómo se diferencia, por ejemplo, de la tristeza. Sí, tratemos de definir un poquito qué es la depresión, cuáles son esos síntomas claves de la depresión y también tocas otro tema que es muy importante y es la adicción, que ciertamente es un tema de salud mental. Entonces, yo creo que podemos hablar de estos dos temas. Ya llevamos más o menos una hora y media, pero pues ha estado muy interesante la conversación. Entonces, Carlos, cuéntanos y luego Elena, por favor. Ok, vamos a ver con los tratamientos, así para cambiar un poquito esto.
Hay diversos métodos, hay diversas maneras. El problema aquí es encontrar lo que le va a funcionar a la persona. No quieras remediar como el médico que con una sola pastilla quiera solucionar todos los males del mundo, porque cada uno tiene un distinto grado, un distinto problema. Por decir, en Shihiro, a lo mejor le puede funcionar una dieta a base de frutas con unos jugos. A mí no, porque a lo mejor mi condición esa dieta a mí me provoca acidez. Entonces, a mí me tienes que dar un tratamiento que pudiera ser acorde conmigo, no sea a lo mejor ejercicio. Como Atala lo dijo, me puse a cocinar. Hay diversas formas y hay que estar conscientes que, por decir, en el caso de la ansiedad, ¿sí? Es como la enfermedad evoluciona. Por el momento te está funcionando esa dieta a base de fruta y de jugos, pero va a llegar un momento que tu cuerpo se va a acostumbrar, la ansiedad se va a adaptar, entonces vas a tener que reformular un nuevo tratamiento. No sé, a lo mejor sabes qué, vas a ponerte a escuchar música, una de ópera, o te vas a poner a tocar la guitarra. El detalle es mantener la mente ocupada en ese momento. Esa es la clave para mantener apaciguado esa crisis que estás atravesando. Y de igual manera, lo que es la tristeza, la depresión, si algo he visto que funcionan algunos, es la ira, por decir, en un duelo. Ay, mi marido me dejó, ¿qué hago? No sé qué hacer y se pone a chillar y demás. ¿Cómo puede sobreponerse a ese duelo? Puede ser a través de la ira. ¿Sabes qué? Acuérdate las maldades que te hizo, las cachetadas, los golpes, las agresiones y demás. Hay gente que sí reacciona, incluso hasta te llegan a decir, ay, sí tienes razón, ahora ya siento diferente, me siento como que ya me desahogué recordando las maldades que me hizo ese desgraciado. Luego hasta lo ponen con un poco de humor, pero con eso apaciguan esa depresión o esa tristeza. Digo, no en todos funciona, pero sí ha llegado a funcionar a través de la ira. Claro que pues tú tienes que estar ahí acompañándolo a sobre controlar esa ira para que no desencadene o se desborde en áreas que pues, no esperábamos que llegaran a manifestarse. ¿Sí? Eso es lo que quería compartirles. Vale, Carlos, cuéntanos, Elena. Elena, ¿querías comentarnos algo? Sí, listo. Como comentaba, sí es bien importante tratar estos temas del uso de alguna sustancia para mitigar un poco los síntomas o lo que en ese momento la persona está sintiendo. Sin embargo, también es bien real de que solamente te va a quitar en ese momento el síntoma, ¿no? No quiere decir de que realmente te esté ayudando porque no es algo controlado, porque no fue algo medicado ni recetado. La probabilidad de que termine en alguna adicción es muy grande, ya que, por ejemplo, en el caso que tú dijiste, depresión, pues la depresión generalmente va en aumento si no es tratada o controlada a tiempo, ¿no? Llega un momento en el que la persona ya tiene tal grado de depresión que en algún momento deja de ser como un ser útil socialmente, ¿no? Deja de ser un ser útil hacia su propia persona. Entonces, si todo esto va acompañado de algún tipo de droga, de algún tipo de adicción, pues obviamente empeora el cuadro y es cuando las personas pues ya se vuelven como más bipolares, tienen episodios depresivos más frecuentes por más largos tiempos, ya alteran la visión de su realidad, ya no tienen ningún tipo de autoestima, ya sus pensamientos son como muy catastróficos, empiezan a pensar en la muerte, empiezan a pensar en suicidarse, pues ya tienen como comportamientos bien compulsivos, ya no meditan la forma en la que ellos se conducen dentro de la sociedad, dentro de sus hogares, con ellos mismos. Entonces, sí es bien importante que conforme nosotros empecemos a ver que hay algún tipo de actitudes que no son normales a las que llevamos cotidianamente, pues buscar algún tipo de ayuda, ¿no?
¿Cómo podemos buscar algún tipo de ayuda? Podemos empezar con nuestra primera red, que pueden ser nuestros amigos, nuestros familiares, que son quienes más nos conocen y a veces hasta ellos mismos nos los dicen, pero luego no queremos escuchar. Nos dicen: "Oye, te ves cansada, oye, he mirado de que, por ejemplo, ya no te arreglas, ya no te gusta ponerte, no sé, un pantalón que tu favorito". O sea, ellos mismos empiezan a ver como estos cambios que son como pequeñas señales de alerta para ellos, pero nosotros a veces, estando en ese estado, no lo vemos. Si estamos viendo de que nuestras conductas están cambiando en alguna parte, pues tratar de ver cómo lo podemos mejorar. A veces nuestras propias herramientas que nos dieron nuestros padres, nuestros amigos, nuestra experiencia de vida, el internet, lo que quieran, nos pueden como medio ayudar. Pero en el momento en el que nos sientamos capaces de pedir ayuda profesional, yo creo que va a depender mucho del estado de gravedad en el que dejemos de avanzar algún tipo de trastorno, ¿no? No dejarlo llegar a sus límites. Y pues a veces lleva mucho tiempo, que eso es como lo que a la gente le huye. El tiempo que lleva de recuperación, pues es bastante largo porque no es rápido. Y la gente normalmente por eso es que acude a algún tipo de sustancia, pues para mitigar lo que está sintiendo en ese momento, porque obviamente la misma persona no se siente bien consigo mismo. Sí, es muy cierto. Mira que yo creo que también estamos en una cultura de lo inmediato. Todo lo queremos como ya de alguna forma y por lo tanto, digamos, se caen en este tipo de cosas, ¿no? Y por lo tanto tampoco se siguen los tratamientos psiquiátricos o psicológicos con el tiempo, digamos, que deberían tratarse, ¿no? Porque es una cuestión que requiere bastante esfuerzo, porque es una cuestión que requiere bastante tiempo, ¿no? Y lo que decías también es cierto, ¿no? Es muy posible, digamos, al tratar de regular tus emociones a través de este tipo de drogas, caer en una adicción. Y de hecho, pues sí, sí suele ocurrir ciertamente que las drogas te hacen sentir bien al principio, pero al final, después hay un proceso depresivo, ciertamente, porque hace falta, digamos, esta droga y toda la cuestión, lo cual puede aumentar, digamos, el trastorno, ciertamente, ¿no? Pero yo quería que nos centráramos un poquito como en la depresión, porque sí estamos hablando de depresión y ciertamente que sé que sabemos en parte, pero quisiera que la definiéramos de manera mucho más concreta. ¿Qué es la depresión y en qué se diferencia de una tristeza común y corriente? ¿Cuál es ese punto, digamos, que diferencia una cosa de la otra? Me parece que un elemento fundamental dentro de la depresión es la desesperanza. Yo creería que la tristeza es que depende de la ocasión porque ambos son como un sentimiento, no sé, de pronto aquí puede que yo disvaré un poco, porque pienso que la tristeza como tal es como una emoción, como un sentimiento que se da por algo, como que, ay, se me rompió, no sé, ay, se me cayó un chocolate al piso, entonces tú vas a decir, ay, qué triste, o es como un perrito sufriendo y uno dice, ay, qué triste, es como algo momentáneo. La tristeza de pronto debe ser como, sí, la tristeza es como algo momentáneo y puede que la depresión es como la evolución de la tristeza, es algo como que una tristeza que se siente constantemente dependiendo del trauma, ¿no? Porque vuelvo y repito, digamos un ejemplo, a mí, no sé, se me murió una mascota, entonces yo, ay, me siento triste, se murió mi gato, y después del tiempo ya se me pasa, pero ya cuando es depresión es algo que sigue que uno como no le haya, lo que de pronto lo que dice Ale, es algo que uno no le haya como la desesperanza, el decir, pero ¿por qué no paro de sentirme así? De sentirme triste, si se supone que cuando uno se siente triste es momentáneo, es como en el momento y ya esta tristeza profunda y continua puede ser llamada depresión, en el que uno no se siente bien, que uno no se siente bien consigo mismo sin saber el por qué, de pronto puede ser la presión social, de pronto la presión de la familia, de pronto pueden ser muchas cosas, es que la depresión es tan amplia que a uno lo ahoga y uno siente a veces que uno no puede ni respirar y le dan como ganas de llorar y uno se pone a llorar como un pendejo y uno dice, ay, por allá en la noche, pero ¿por qué estoy llorando? O sea, si yo prácticamente estoy bien de salud física, pero ¿por qué lloro? O sea, uno a veces ni sabe por qué llora ni por qué se siente deprimido. En cambio, la tristeza, uno ya sabe cuál es la causa de la tristeza. Tal vez la depresión
es una causa un poco más, ay, se me olvidó la palabra, como una causa más incógnita, que uno no sabe el por qué. En cambio, la tristeza, si uno ya sabe el por qué, entonces como que ya pasa el momento de tristeza y sigue avanzando en su vida. La depresión no. Sí, tienes mucha razón, Chihiro, y es que mientras que la tristeza suele tener una razón muy concreta y sobre todo, o sea, cuando tú estás triste, tú dices, bueno, sí, estoy triste, pero suele durar muy poquito, pero además que tú eres consciente de esa tristeza y tratas de buscar cosas que te hagan sentir un poco mejor, porque digamos que a futuro tú ves que hay como esperanza, por así decirlo. O sea, sientes que sí hay, o sea, sientes y sabes que simplemente va a ser un momento de tristeza y que luego te vas a recuperar y que tu vida sigue a pesar de que estés triste porque se te cayó el chocolate, qué sé yo. Pero cuando hablamos de depresión es una cuestión mucho más profunda y es una cuestión que yo relaciono mucho con la desesperanza. Y es que la persona empieza a no ver un futuro, ¿sí? Empieza a perder, por ejemplo, el gusto por cosas a las que antes sí tenía gusto. Por ejemplo, lo que decía Elena, antes te gustaba el pantalón, antes te ponías, qué sé yo, la cadena o los aretes y te maquillabas y te gustaba salir y hacer estas actividades. Ahora no, ahora ya no te produce el placer, básicamente, ¿no? Algo muy triste es eso, es que la vida empieza a perder sabor de alguna manera, empieza a no producir el placer que antes nos producía. Y como les digo, cuando uno está deprimido, por ejemplo, cuando uno está triste, busca a los amigos para decirles, no, mira que se me cayó el chocolate y me puse súper triste, para que los amigos te digan, bueno, no te preocupes, nosotros compramos un chocolate o te animamos y contamos chistes y toda la cosa. O sea, tú buscas de alguna manera animarte, porque sabes que solamente es como un momento muy puntual, pero cuando es depresión, ya no buscas a tus amigos, por ejemplo, ¿sí? No buscas, digamos, realizar alguna actividad que te pueda balancear emocionalmente y que te pueda, digamos, sacar de esa tristeza. ¿Por qué? Porque yo creo que el punto clave es ese, la desesperanza. Tú no ves futuro, básicamente, lo cual, bueno, sí, es ciertamente terrible, pero bueno. Em, Elena, por favor, coméntanos, luego Josué y luego ata la cadena. Sí, entiendo que es una de las enfermedades tal vez más comunes o de los trastornos más comunes que hay en estos momentos en la sociedad. Y a pesar de que se hace como un esfuerzo grande de la persona al darse cuenta que ya está cayendo en un cierto cuadro de depresión, pues su mismo trastorno no la deja avanzar. Entonces, ahora hay que ponernos del otro lado, o sea, no desde la perspectiva de la persona que está viviendo ese trastorno, sino desde la perspectiva de la persona que lo está viendo. O sea, tú como su red de ayuda, ¿qué puedes hacer por esa persona? ¿Cómo puedes orientarlo? ¿Cómo puedes acompañar a la persona? ¿De qué manera puedes decirle estás mal sin herir sus sentimientos? La verdad es de que también es bien importante ver este factor. ¿Por qué? Porque a veces hay tanta indiferencia socialmente, tanto egoísmo, tanta competencia entre las personas que es como difícil, ¿no? Encontrarte gente que realmente te diga las cosas como son, o que te diga, ¿sabes qué? Pues estás mal, te veo mal, necesitas ayuda y dime cómo te ayudo. Y si no me dices cómo te ayudo, te voy a decir yo cómo creo que te puedo ayudar. Y de esa parte como también empezar a ayudar a la persona, ¿no? A ser como un poco comprensible, a lo mejor de momento, pues solamente acompañarlo en ese momento de depresión, pues puede funcionar un rato, pero cuando la persona se queda sola, pues como que son los peores momentos. La noche, cuando ya tiene insomnio, son como los peores momentos. Entonces, por ejemplo, yo digo, yo como persona, si sé que alguien está pasando como por este tipo de eventos, ¿qué puedo hacer? ¿No? Es bien importante también como orientarnos en esa parte de, tengo algún contacto, si tengo algún contacto, preguntarle, oye, ¿sabes qué? No sé qué hacer, eh, no sé, por así decirlo, Diana se siente mal,
últimamente veo que falta mucho al trabajo, o llega tarde, o no come, o está comiendo de más, o ya no se viene arreglada, o ya me he dado cuenta de que ya ni siquiera se asea. Dime cómo la puedo abordar para que venga a una ayuda profesional. Yo creo que eso también es bien importante tratarlo. Sí, es muy importante y creo que también es complejo, ¿no? No es fácil, creería yo, el poder ayudar a una persona que tiene, digamos, algún tipo de desbalance emocional, que tiene algún principio de depresión o una depresión ya muy fuerte, ¿no? Eh, bueno, es que también todas las personas somos diferentes, pero ciertamente es una cuestión compleja, pero creería que también ayuda mucho tener una, pues como una red de apoyo, ciertamente, ¿no? ¿Qué nos quieres comentar, Ata la cadena? Hola, hola. Sí, yo nada más quería comentarles, un poquito de mi experiencia cuando era un niño. Que, pues sí, en cierto momento, llegué a sufrir, de depresión. Pues no sé, yo veía que sufría mucho, discriminación por parte de mis compañeros de clase, por parte de mis maestros. A veces me sentía yo incomprendido, por mis padres. Y pues muchas veces, eh, me aislaba, en mi cuarto a llorar, hasta cierto punto en el que yo llegué a decir, me quiero morir. Eh, Hasta llegar a ese punto, yo no comprendía que esto que estaba yo pasando era depresión. Sin embargo, la forma en la que eh, pienso yo buscaba tratar de buscar un enfoque positivo para no seguir con esa tristeza, con esa depresión. Muchas veces, en mis momentos de soledad, en mis momentos de aislamiento, buscaba enfocarme en la música, o distraer mi mente cantando, jugando, dibujando. Y pues a veces, cuando sentía que no me hacían caso, me enfocaba en buscar ayuda, por parte de mis maestros. Y muchas veces mis maestros, me llegaron, a apoyar, física o emocionalmente. Y pues de ahí fue que logré superar esa pequeña depresión que sufrí cuando era pequeño. Oh, gracias, Josué, por comentarnos tu experiencia. Am, Ata la cadena, coméntanos y luego Chihiro, por favor. Pues mira, yo iba a comentar que sí, es que muchas veces la gente que está en ese tipo de depresiones se siente ofendida cuando tú tratas de ayudarla. Le puedes decir que está enferma de otra cosa menos de la cabeza. Ahí se sienten como ofendidos, como agredidos. Entonces, no muchos aceptan tu ayuda. Y otra de las cosas que les quería yo comentar, bueno, sí, la depresión, pero también hay depresión biológica, ¿no? Por ejemplo, las que, sí, porque yo ahí ya me encuentro, nos da la menopausia. En la menopausia también se presentan periodos de depresión. Igual las personas que están enfermas de la tiroides, que también entró a ese grupito, también nos da cuando nos da nuestras crisis tiroideas, nos entra la depresión bastante fuerte. Eh, yo creo que, no sé, es raro, pero yo tomo de nuevo la palabra de Chihiro que nos había comentado acerca de que, no sé si será el eclipse o lo que sea, pero en los últimos tiempos yo he visto bastante gente o sea, como que está pensando mucho en las cosas, pensando, digamos, hacia dónde va dirigido como la humanidad, básicamente, hacia dónde va dirigido el mundo. Creo que también en general se puede notar cierta falta de sentido. La gente como que nos han dicho simplemente,
pues hay que ganar dinero, hay que consumir todo eso, pero ¿a dónde vamos a llegar finalmente, no? Y creo que eso ha llevado a que la gente sienta cierta como depresión o cierta desesperanza respecto al futuro, digamos, de la humanidad. Y creo que, bueno, eso era básicamente lo que quería comentar. Ahora sí te doy la palabra, Chihiro, por favor, coméntanos. Quería comentar un tema un poco para psicólogo, creo que se dice así, para psicología, que es sobre la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque yo siento que la mayoría de los que estamos acá, y pienso que es importante, tenemos que ver mucho con el mundo espiritual. Pero entonces yo me pongo a pensar, o estamos esquizofrénicos, qué pena que lo digo así que son un poco gracioso, o estamos cuerdos, o sea, ¿por qué lo digo? Porque digamos yo desde pequeño veía cosas y sentía cosas, incluso hoy en día veo cosas y siento cosas que de pronto otros no lo hacen. Entonces hay veces, no sé si tiene que ver con mi depresión, no lo sé, tampoco nunca lo hablaba a un psicólogo porque siento que es personal mío, pero digamos que consta que digamos lo que yo veo es real o no es real, o lo que yo siento sea real o no. Y lo digo para todos porque todos estamos en esto. Y pienso que es complicado, o sea, es un tema muy complicado y no sé cómo tratarlo. Sí, sobre la esquizofrenia, o sea, hay mucha gente que yo conozco, incluso que sí, que están diagnosticados por un psiquiatra con esquizofrenia y hablan solos y ven cosas que de pronto hay veces otros no ven. Y pues como más de uno acá yo creo que le pasa lo mismo que a mí, es complicado, o sea, ¿qué nos consta a nosotros que lo que sentimos y lo que vemos es real o no es real? O también otro chistoso es que lo que yo veo lo ve mucha gente, esa también es, no creo que sea es complicado el tema, ¿no? Pero pienso que la esquizofrenia es un tema que se debe tratar. Bueno, es un tema complicado, pero digamos que sí hay que diferenciar entre el poder ver algunas cosas, quizá el poder, no sé, sí, el poder tener tal vez una imaginación, digamos, muy vívida, sí, el poder fantasear y el tener una enfermedad como la esquizofrenia, porque en la esquizofrenia se presentan cierto tipo de síntomas que son muy propios de la enfermedad y que difieren mucho de lo que tú dices, digamos, de poder ver algunas cosas, de poder eh, pues, tener tal vez ciertos, no sé, poderes paranormales, qué sé yo. Y es que en la esquizofrenia se presenta desorden de pensamiento, ¿sí? Mientras que una persona esquizofrénica no va a ser capaz de pensar de manera ordenada y por lo tanto no va a ser capaz de comunicarse de forma ordenada y tú no, casi que a veces no le entiendes bien lo que está tratando de decir, a una persona, digamos, como tú, se le entiende perfectamente, ¿sí? O sea, tú me cuentas como, mira, yo vi tal cosa, yo sentí tal cosa, y puede que vaya mucho más allá, digamos, de las habilidades normales, de los sentidos normales, pero tú tienes una forma de pensamiento ordenado, te comunicas también de forma ordenada, de tal manera que otras personas te puedan entender. Además, también hay unos signos que son negativos, ¿no? Unos síntomas o signos que son negativos y es que, por ejemplo, la persona se aísla también, empieza a tener tal vez alguna tendencia paranoide, por ejemplo, empieza a desconfiar absolutamente de todas las personas, siente que lo están persiguiendo. Bueno, eso es un tipo de esquizofrenia, ¿no? Pero sí me hago entender, digamos que sí se puede diferenciar de manera muy clara cuando es un trastorno como la esquizofrenia y cuando tal vez la persona no se pueda tener algún tipo de habilidad paranormal, ¿sí? O pueda tener simplemente una imaginación, digamos, muy desarrollada, por ejemplo. Pero es precisamente por eso, porque a esa persona se le va a entender, va a tener un pensamiento organizado, si me hago entender, entonces sí se puede diferenciar, digamos, este tipo de cosas. Jorge nos quería comentar algo. Más bien te quería hacer una pregunta sobre lo que estabas comentando, porque bueno, me surgió la duda, ¿no? Si tengo entendido bien, o a lo mejor me equivoco, de que la esquizofrenia es un desorden de personalidad donde, pues eso, ¿no? O sea, como que hay como que varias personas dentro de ti. Y decías que el pensamiento es desordenado, ¿no? Pero para constituir una personalidad necesitas cierto orden, ¿no? Y más para tener varias personalidades. Entonces, me quedó así como la duda, ¿no? Bueno, yo no he, es una experiencia que no he tenido, ¿no? Tratar con alguien con esquizofrenia.
No, Pero te quería pero preguntar, como tal, digamos, la ¿en qué esquizofrenia no sentido? tiene que ver, digamos, con otra personalidad. Pero coméntanos. No, te quería preguntar eso, más bien, o sea, eso que o sea, esa duda que si me Sí. puedes comentar, cómo está, o sea, Sí, cómo, la esquizofrenia termina siendo sí una enfermedad mental, pero también termina siendo una enfermedad del cerebro. Tengo entendido que hay una desconexión muy evidente de la realidad y por lo tanto se producen cuestiones como que la persona tiene, ¿cómo se llama eso? Ve cosas, digamos, que no están ahí o escucha cosas que no están ahí, ¿no? sería como que una causa biológica. Suele tener una causa biológica, suele estar muy relacionado, de hecho, con la genética, ¿no? Hay una probabilidad muy grande de que tú tengas esquizofrenia si tus padres, por ejemplo, tu hermano tuvo esquizofrenia. Y lo que te digo es Es que es una que, desconexión de la realidad. Cuéntanos, Elena. perdón, es que también ahí, por ejemplo, entran los neuropsicólogos, que son los especialistas en evaluar toda la parte cerebral, ¿no? De evaluar que todas tus conexiones estén correctamente, que el tamaño de tu cerebro sea correcto, de que no haya por ahí alguna deformidad o de que no tengas algún tipo de tumor, porque a veces hasta tener algo que esté invadiendo tu cerebro te puede provocar algún tipo de todo lo que dice Ale, ¿no? Algún tipo de depresión, algún tipo de alucinación, algún tipo de que tú estás escuchando voces, o sea, por eso es como una evaluación en conjunto, es una evaluación multidisciplinaria para ayudarte a que tú estés evaluado correctamente. Porque, por ejemplo, si tú solamente vas a un psicólogo, pues el psicólogo no va a ver esta parte neuronal. Y si tú no ves esta parte neuronal, entonces te vas a quedar con lo que el psicólogo te diga, pero nunca vas a tener como una cura, digámoslo entre comillas, porque no tienes esta parte evaluada. Sí, bueno, mi duda era en cuanto a ese desorden de pensamiento, ¿no? Que indicaba Ale. Y sí, ¿no? Lo que dices creo que sí es correcto, sí es cierto. Coincido contigo. Claro, pero sí, claro. Lo que dice Elena es muy cierto. Ciertamente tiene que ser un diagnóstico, digamos, multidisciplinario, pero específicamente en la esquizofrenia sí hay un problema, creo que un problema cerebral. Realmente hay como una especie de, no sé, de mala conexión de alguna manera que lleva a que la persona no sea capaz de diferenciar lo que es real de lo que está en su mente. Y por lo tanto sí se puede como identificar un poco, ¿no? O sea, uno puede identificar que una persona te diga, no, lo que pasa es que yo visualicé en mi mente tal cosa, o yo sentí que la otra persona tenía esto, o tenía el otro, a una persona que efectivamente jura y cree que eso es así y que lo vio y que sí me hago entender. Eh, o sea, sí se puede diferenciar de alguna manera un poquito lo que preguntaba Chihiro, ¿sabes? No tiene que ver, digamos, con diferentes personalidades como tal, Sí, sí, sino que termina bueno, mi siendo. duda era esa, ¿no? ¿Cómo era más o menos la experiencia? Y sí, bueno, me hace pensar, ¿no? En mi caso, ¿no? O sea, obviamente, pues sí, Elena tiene la razón, pero sin embargo, como en mi caso, aunque es diferente el problema de la epilepsia, pero no hay o sea, no hay ningún indicativo de nada, o sea, de nada como causa, ¿no? Y de ahí que, o sea, a pesar Eh, de quería que por la comentar, epilepsia me han hecho estudios, ¿no? Neuronales y he tomado terapia psicológica y o sea, acompañado con el psiquiatra, ¿no? Pero bueno, hasta cierto punto ya, pues ya no continué su ayuda, porque ya la ayuda era como que las pastillas estas benzodiazepinas, ¿no? Y creo que estoy mejor, pues como que lidiando con las cosas, ¿no? Por mi cuenta, o sea, ya no podría estar tomando esos medicamentos. Pero bueno, gracias. o sea que quería comentar, digamos, el trastorno mental de desorden de personalidad y la esquizofrenia van atadas un poquito a lo que habíamos comentado hace unos minutos sobre lo que comenté en el chat, que eran enfermedades como genéticas, por decirlo así, o sea, trastornos mentales genéticos, como el síndrome de Down y el espectro autista, ¿sí? O sea, me pregunto si están también como en el mismo ámbito, ¿sí? ¿Se podría decir? No, yo diría que no son enfermedades que, o sea, la esquizofrenia sí está relacionada con cierta
tendencia, digamos, genética, mientras que el trastorno de personalidad múltiple, que es el que estás diciendo, no, creo que no está realmente asociado con eso. No estoy seguro, pero de hecho son enfermedades un poquito diferentes. Realmente son enfermedades diferentes. No, son enfermedades que son diferentes, ¿no? Em, Se sabe, por ejemplo, que el trastorno de personalidad múltiple puede estar causado por un trauma. Cuando hay un trauma psicológico muy fuerte, lo que ocurre es que la mente de la persona como que se divide de alguna manera en dos personalidades o más personalidades para poder lidiar con la realidad. Mejor dicho, como el evento traumático fue tan fuerte, entonces esa primera personalidad queda un poquito oculta para no acordarse de alguna manera de todo eso, no sufrir tanto y poder seguir con la vida, por ejemplo. Entonces no necesariamente está asociado, digamos, con una cuestión genética. La verdad no estoy seguro, tocaría revisarlo porque puede que sí haya algún tipo de causa, digamos, genética, sin embargo, son enfermedades bastante diferentes, ¿sabes? Porque, por ejemplo, lo que te digo, mientras que una persona con esquizofrenia se le va a complicar el pensar de manera ordenada y poder comunicarse de manera ordenada, una persona con trastorno de personalidad múltiple pues va a poder hacerlo, ahí nos contesta Crewin, va a poder, cada personalidad va a hablar y va a comunicarse y va a pensar de manera organizada, ¿sabes? De hecho, es un poquito sorprendente porque pues es toda una personalidad, ¿sabes? Entonces, tiene sus formas de pensar, tiene sus costumbres, sus comportamientos definidos, pero son ordenados, son coherentes, mientras que una persona que tiene esquizofrenia ya no tiene esa coherencia, ya no tiene ese orden en el pensamiento, digamos. Te agradezco mucho por acompañarnos. Creo que ha estado muy interesante conocer un poquito como acerca de la salud mental, acerca de algunos trastornos también de trastornos psicológicos, trastornos mentales. Y bueno, yo creo que hemos tocado temas bastante interesantes. Ahorita no los escribí como tal, pero sí hemos tocado, por ejemplo, cómo ha cambiado la salud mental en el tiempo y cómo han cambiado también las circunstancias de la vida que han llevado a que haya aumentado, digamos, también el, la cantidad, digamos, de trastornos mentales y desequilibrios mentales, ¿no? Algo que quería comentarles es que, em, según las estadísticas, los países desarrollados tienen la mayor cantidad, por ejemplo, de suicidios y de casos de ansiedad y de depresión, lo cual es curioso porque uno diría que pues son países desarrollados, tienen todas las posibilidades socioeconómicas y no tiene sentido que haya mayor cantidad de personas que tengan, digamos, estas patologías y que se quiten la vida también, ¿no? Em, pero bueno, les agradezco mucho por acompañarnos. Yo creo que esto lo podemos seguir hablando en otro, pues digamos, en el grupo, puede ser, o incluso podemos hacer una segunda sesión para hablar tal vez más específicamente de algunas enfermedades mentales y todo eso, si a ustedes les parece bien. Y nada, les agradezco mucho por habernos acompañado.